Mi nombre es Leonardo Márquez, aunque ese nombre ya no significa nada para el hombre que soy ahora. Es un eco lejano, la cáscara reseca de un insecto que mudó de piel hace una eternidad. Una inscripción en una lápida que nadie visita. En el universo del que provengo, en ese círculo cerrado de poder, sangre y queroseno donde pasé los años más cruciales y destructivos de mi vida, casi nadie me conocía por ese nombre. Para ellos, para los que obedecían y los que daban las órdenes, para el único hombre cuya opinión importaba, para el arquitecto de mi fortuna y mi condena eterna, yo era simplemente el cóndor. Tengo 62 años, y la cara que me devuelve el espejo cada mañana es la de un completo extraño. Las arrugas no son líneas de expresión, son un mapa topográfico de caminos que no debí tomar, de desvíos que me llevaron a precipicios. Mis ojos, antes claros y enfocados en el horizonte, son ahora dos pozos de agua estancada, llenos de imágenes que ninguna cantidad de tiempo, ninguna penitencia, podrá jamás borrar. Llevo casi un cuarto de siglo, 25 años para ser dolorosamente exactos, viviendo como un fantasma, una pieza de archivo clasificada en el programa de testigos protegidos de los gringos. No se imaginen una celda con barrotes de acero y guardias uniformados. No, mi cárcel es infinitamente más grande y por lo tanto mucho más solitaria. Es un pueblo sin nombre, una mancha de pintura descarapelada en el lienzo interminable y monótono de Montana, donde el único sonido constante es el silbido del viento que barre las llanuras como un lamento perpetuo y el murmullo incesante de mis propios recuerdos. Aquí, en este purgatorio de cielos amplios y vidas pequeñas, el tiempo no pasa, se acumula, como la nieve en invierno, capa sobre capa, hasta que amenaza con aplastarte. Me levanto, preparo un café amargo como la hiel, miro por la ventana la misma calle desierta, el mismo semáforo parpadeando inútilmente en una danza para nadie, y me siento a esperar que el día muera. Durante 7 años, desde aquel fatídico día en 1990 hasta el momento en que todo el castillo de naipes se vino abajo en 1997, fui uno de los pilotos personales de Amado Carrillo Fuentes. Pero fui más que eso, mucho más. Fui su hombre de confianza en el aire, sus alas, su confesor silencioso. Fui el que movía su mercancía, su gente, su familia y al final de todo, el más pesado y peligroso de sus cargamentos, sus secretos. Y estoy aquí, grabando esto en una vieja cinta de casete, con la poca vida que me queda, para decirles, para gritarles, que la historia que les contaron, esa narrativa pulcra y satisfactoria que los gobiernos de México y Estados Unidos vendieron como una gran victoria en su interminable guerra de mentiras, es una puta farsa. Un cuento de hadas para pendejos. El Señor de los Cielos no murió en esa plancha de hospital el 4 de julio de 1997. No se ahogó con su propia sangre después de una cirugía plástica fallida y una liposucción que salió mal. Esa es la versión para la prensa. La carnada para las masas que se tragan todo lo que les sirven en el noticiero de la noche. La verdad es otra, mucho más compleja, mucho más cínica y, en última instancia, mucho más aterradora. La verdad es que esa noche, mientras el mundo celebraba la caída del capo más grande y escurridizo de la historia, mientras los políticos se daban palmadas en la espalda y los agentes de la DEA descorchaban champán en sus oficinas, yo estaba en una pista clandestina a las afueras de Toluca, encendiendo las turbinas de un Learjet 45, cuyo rugido cortaba el silencio de la madrugada como un cuchillo afilado. Y en la cabina presurizada,
acostado en una camilla médica, conectado a un suero y vendado como una momia egipcia, iba Amado Carrillo Fuentes, vivo, consciente. Yo mismo lo saqué del país. Yo lo llevé a un nuevo comienzo, a una nueva cara, a una nueva vida. Yo lo llevé a Chile. Y el peso de ese secreto, la gravedad de esa verdad, es lo que me ha mantenido despierto durante 25 años, mirando el techo en la oscuridad, esperando un amanecer que nunca llega. Ahora, antes de que el silencio me trague para siempre, antes de que me convierta en un expediente cerrado en un archivo polvoriento de Washington, van a saber la verdad, toda la puta verdad. Ustedes, quien sea que escuche esto, se preguntarán cómo un hombre como yo, un piloto comercial con una carrera impecable y prometedora en Aeroméxico, un hombre de familia con una esposa a la que amaba y una hija que era el centro gravitacional de mi universo, termina siendo el chofer de Los Ángeles para el diablo en persona. La respuesta es tan vieja, tan vulgar y tan patética como el mundo mismo. Es la que nunca falla. La desesperación. Mi vida antes de todo esto era un ballet de precisión. Se medía en altitudes y velocidades, en planes de vuelo meticulosos y aterrizajes suaves como la seda. Era un buen trabajo, una vida honesta. Yo era el capitán Leonardo Márquez, un hombre respetado que vestía un uniforme pulcro y llevaba a cientos de personas a sus destinos de forma segura. Tenía una casa en la colonia del Valle, un Ford Topaz del año. Y los fines de semana llevábamos a Sofía, mi hija, a los viveros de Coyoacán para correr entre los árboles, para que el olor a eucalipto se le metiera en el pelo. Recuerdo el sonido de su risa, un sonido cristalino que parecía hacer que las hojas de los árboles vibraran. Era una vida normal, predecible, feliz en su absoluta y bendita simpleza. Hasta que la vida, esa cabrona impredecible, te da un chingadazo que te saca de curso y te manda en picada libre hacia el infierno. Mi hija, mi pequeña Sofía, mi luz, tenía apenas 7 años cuando los doctores, con esa cara de pésame ensayado que deben practicar frente al espejo, pronunciaron la palabra leucemia. Leucemia linfoblástica aguda. El término técnico no importaba. Era una sentencia de muerte. El mundo, mi mundo perfectamente calibrado, se vino encima de mí. El suelo desapareció bajo mis pies. El olor a antiséptico de ese consultorio, el blanco inmaculado y cegador de las paredes, el zumbido del aire acondicionado. Todo se me grabó en la memoria como una fotografía quemada en los bordes. Recuerdo haber visto una pequeña mancha en el techo, una imperfección en la pintura, y mi cerebro se aferró a ella, a ese detalle insignificante, para no desmoronarme, para no gritar. Mi esposa, Elena, se derrumbó en mis brazos, su cuerpo sacudido por sollozos que no producían sonido. Y yo me quedé de pie, petrificado, sintiendo cómo cada uno de mis sueños se convertía en polvo. El seguro médico que Aeroméxico nos proporcionaba con tanto orgullo resultó ser una broma de mal gusto, un insulto a nuestra inteligencia y a nuestro dolor. Cubría apenas una fracción miserable de las quimioterapias, de las transfusiones, del posible trasplante de médula, de las medicinas que tenían que traer de Estados Unidos y que costaban más que su peso en oro. La burocracia era un monstruo con 1000 cabezas que nos devoraba vivos. Cada formulario, cada sello, cada llamada telefónica a un funcionario aburrido era una nueva humillación, un nuevo recordatorio de nuestra insignificancia. Vendimos la casa, un hogar lleno de risas que se convirtió en un activo liquidable en un contrato de compra-venta. El coche familiar se fue después.
los ahorros de toda una vida, acumulados con disciplina y sacrificio, se evaporaron en cuestión de meses, como un charco de agua bajo el sol de Sonora. Estaba ahogado en deudas con bancos y prestamistas de mirada turbia. Y lo peor de todo, estaba viendo cómo la luz en los ojos de mi hija se apagaba día a día. Y yo, su padre, su protector, el hombre que debía solucionar todos sus problemas, no podía hacer absolutamente nada. Me sentía impotente, un fracaso como hombre, como esposo y como padre. Una noche, en una cantina de mala muerte en la colonia Doctores, un lugar llamado El Último Trago, que olía a cerveza rancia, a orines y a la desesperanza de cientos de hombres como yo, estaba ahogando mi impotencia en tequila barato. El ruido de la rocola, con sus canciones de desamor y traición, era el soundtrack perfecto para mi miseria. Fue allí donde me encontré con Ricardo el Richie Salgado, un viejo compañero de la escuela de aviación. Siempre fue un tipo que volaba al límite, tanto en el aire como en la vida. Uno de esos que siempre andaba en malos pasos, buscando el atajo, la ganancia fácil. Mientras yo estudiaba para los exámenes de aeronavegación, él se la pasaba en los bares del aeropuerto, haciéndole favores a gente de dudosa reputación. Lo vi entrar, más gordo, con una cadena de oro gruesa brillando en su cuello y una sonrisa de tiburón. Me reconoció al instante. «¿Leo? ¿Capitán Márquez? ¿Qué chingados haces en este basurero?». Le conté mi historia, no buscando ayuda, sino simplemente vaciando el veneno que me consumía. No me miró con lástima, como todos los demás. Me miró con un interés calculador, casi depredador. Esperó a que terminara mi letanía de desgracias, apagó su cigarro en el cenicero lleno a reventar y se inclinó sobre la mesa de formica pegajosa. «Yo conozco gente, Leo», me dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Gente que paga bien. Muy, muy bien. Un solo jale, hermano, y te olvidas de tus problemas para siempre. No más hospitales, no más deudas. Solo necesitas dos cosas: nervios de acero y no hacer preguntas». En ese momento, con la imagen de Sofía pálida y frágil en esa cama de hospital, con su pelo cayéndose a mechones, habría hecho un pacto con el mismo demonio para salvarla. Y sin saberlo, en esa cantina mugrienta, lo hice. El diablo no vino con cuernos y tridente. Vino con la cara de un viejo amigo y una promesa de dinero fácil. Me citó una semana después, en un hangar privado en el aeropuerto de Atizapán, un lugar para los ricos y sus juguetes voladores. Adentro del hangar, con el olor a queroseno y aceite flotando en el aire, había dos hombres de traje, con el corte de pelo militar y la mirada vacía de los que obedecen sin pensar. Y junto a ellos, un señor mayor, de mirada tranquila pero pesada, como si cargara el peso del mundo en los hombros. Era Rafael Aguilar Guajardo, el entonces líder del cártel de Juárez, aunque en ese momento yo no tenía ni la menor idea de quién era. Solo supe, años después, que él fue mi puerta de entrada, justo antes de que Amado tomara el control total de la organización. Nadie se presentó. Nadie me dijo para quién trabajaría. La ambigüedad era parte del juego, un velo de negación plausible. Solo me pusieron un maletín de piel sobre una mesa de metal. Lo abrí. Estaba lleno de fajos de billetes de $100, perfectamente ordenados. 100,000. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Era una cantidad obscena, casi irreal. El olor del papel moneda, una mezcla de tinta y algodón, llenó mis pulmones y desplazó el aire, la razón, todo. «Esto es un adelanto», dijo uno de los hombres de traje,
con un acento norteño que cortaba el aire. El avión es ese Cessna 206. Tienes que llevarlo a una pista en la Sierra de Sinaloa. Te daremos las coordenadas un minuto antes de despegar. Vuelas bajo, muy bajo. Apagas el transpondedor en cuanto pases la Sierra de las Cruces. Allá te estarán esperando. Entregas la carga y regresas. Si lo haces bien, sin contratiempos, al volver habrá otro maletín igual a este esperándote. No pregunté qué llevaba en el avión. No quería saberlo. En mi mente, en esa gimnasia moral que uno hace para poder dormir por la noche, no estaba transportando nada ilegal. Estaba transportando quimioterapias, la cura para mi hija, más tiempo de vida para ella. La imagen de su rostro, de los tubos y el monitor cardíaco bloqueaba cualquier otra consideración moral. Tomé el maletín. El peso era real, tangible. ¿Cuándo salgo? Fue lo único que pude decir. Esa noche no dormí. Fui al hospital y me senté junto a la cama de Sofía. Le acaricié el pelo, que empezaba a caerse a mechones. Le juré en un susurro que se iba a poner bien. Le juré que papá iba a arreglarlo todo, que nunca más nos faltaría nada. Y en ese momento, en la penumbra de esa habitación de hospital que olía a enfermedad y a desinfectante, Leonardo Márquez, el respetable capitán de Aeroméxico, murió. Y en su lugar nació el cóndor. El hombre que volaba sin hacer preguntas, el hombre que cabalgaba las corrientes de aire para el mal. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi primer vuelo fue mi bautizo de fuego, mi descenso oficial y sin retorno al infierno. El Cessna 206 estaba cargado hasta el tope, hasta el último centímetro cúbico. Al abrir la puerta de carga para hacer la inspección previa al vuelo, me golpeó un olor químico, dulzón y penetrante. Un aroma que aprendería a reconocer como el perfume de la cocaína pura, de alta calidad. Era un olor que se te pegaba a la ropa, al pelo, a las fosas nasales, al alma. Los paquetes, envueltos en cinta canela y plástico negro, estaban apilados con una precisión milimétrica, aprovechando cada espacio. El avión se sentía pesado, perezoso, como un animal sobrealimentado. El plan de vuelo que registré en la torre de control era una mentira elaborada. Un viaje de placer a Puerto Vallarta para un supuesto empresario textil. Una puta farsa. El despegue fue normal, profesional. Seguí los procedimientos al pie de la letra hasta que estuve fuera del radar del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, y solo entonces, comenzó el verdadero trabajo. Apaga el transpondedor, Leo. Ahora. Crujió la voz del norteño en la radio de onda corta que me habían dado. El sonido era granulado, impersonal. Lo apagué. En ese instante, para el mundo de la aviación civil, para los controladores aéreos que sorbían su café en una sala con aire acondicionado, dejé de existir. Era un fantasma en la pantalla. Descendí bruscamente, pegándome al terreno como una segunda piel. Volaba tan bajo que podía ver las caras de las vacas en los campos, los colores de la ropa tendida en los patios de las rancherías, el sombrero de un campesino que levantó la vista al escuchar el rugido de mi motor. Las alas del Cessna casi rozaban las copas de los pinos en la sierra. El corazón me latía en la garganta, un tambor desbocado. Cada punto que aparecía en el horizonte podía ser un avión militar. Cada sombra que se proyectaba en el cielo podía ser un helicóptero de la judicial. Mis manos, normalmente firmes como rocas en los controles, sudaban dentro de los guantes de piloto, haciendo que la piel se sintiera resbaladiza y extraña. Esto es por Sofía, me repetía como un mantra,
una oración profana. Cada kilómetro que avanzo es un día más de vida para ella. Cada riesgo que tomo es una dosis de quimioterapia. La justificación era mi combustible, más potente que la turbocina. Era el único pensamiento que mantenía a raya el pánico que amenazaba con paralizarme. El vuelo se me hizo eterno. La tensión era un nudo en el estómago, una garra de hielo que me oprimía el pecho. El sol de la tarde pegaba en el parabrisas, obligándome a entrecerrar los ojos y creando reflejos traicioneros en los instrumentos. El paisaje montañoso era una belleza salvaje, traicionera. Cada cañón, cada pico, era un obstáculo mortal si me descuidaba un solo segundo. Pero el miedo, descubrí esa noche, también te enfoca, te agudiza los sentidos hasta un punto casi doloroso, te hace mejor. Me sentía más vivo que nunca, cada célula de mi cuerpo vibrando en estado de alerta máxima. Era una droga más potente que la que llevaba en la bodega. Encontré la pista justo donde decían las coordenadas. Una simple franja de tierra apisonada en medio de la nada. Un tajo en la inmensidad verde de la sierra. No había torre de control. No había luces de pista, solo un hombre con una bandera roja al final de la franja de tierra. Aterricé con una brusquedad que me avergonzó como piloto profesional, levantando una nube de polvo rojizo que lo cubrió todo. Pero el avión se mantuvo en una pieza. Antes de que los motores tuvieran tiempo de enfriarse, una docena de hombres armados con cuernos de chivo emergieron de la vegetación como si brotaran de la tierra, rodeando el avión como una jauría de lobos. No dijeron una sola palabra. Se movían con una eficiencia brutal y silenciosa, descargando los paquetes envueltos en cinta canela con una rapidez asombrosa. El que parecía el jefe, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la ceja hasta la comisura de los labios, dándole una perpetua mueca de desprecio, se me acercó. Tenía los ojos oscuros y muertos, sin un ápice de vida. ¿El cóndor?, preguntó. Su voz era áspera como la lija, el sonido de la grava bajo una bota. Asentí, tragando saliva. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Mi nuevo nombre. El nombre de mi nueva vida o de mi nueva muerte. El patrón dice que tienes buenas manos, que eres un chingón, me dijo, y casi sonrió, aunque el gesto parecía más una mueca de dolor. Me dio una botella de agua tibia y una bolsa de plástico con machaca y tortillas de harina. Come algo. En cuanto el sol baje y la visibilidad sea nula, te regresas por donde viniste. Me senté en el ala del avión, comiendo la carne seca con las manos, sintiéndome el hombre más solo y fuera de lugar del planeta. Escuchaba sus conversaciones en voz baja, una mezcla de jerga local y palabras clave que no entendía. Eran de otro mundo, un mundo de violencia cruda y supervivencia diaria que yo, con mi vida de clase media y mis planes de jubilación, no podía ni empezar a comprender. El vuelo de vuelta fue peor que el de ida. La adrenalina había bajado y ahora solo sentía un pánico frío y paralizante. El avión, ahora vacío, se sentía ligero y vulnerable, como una cáscara de huevo en medio de una tormenta. ¿Y si me estaban esperando en Atizapán? ¿Y si todo había sido una trampa para deshacerse de mí, el eslabón débil, el civil? Pero aterricé en la oscuridad, sin luces, y como me prometieron, allí estaba el segundo maletín, esperándome sobre la misma mesa de metal. $200,000 en total, suficiente para el tratamiento completo de Sofía, para pagar todas las deudas, y aún sobraba. Esa noche, al contar el dinero en el suelo de mi departamento alquilado, con las cortinas cerradas, no sentí alegría ni alivio.
Sentí el peso de cada billete, manchado con el olor de la cocaína y mi propia cobardía. Pagué todo, en efectivo. Los administradores del hospital me miraban con sospecha, pero el dinero no tiene olor. Los doctores, de repente, se volvieron más atentos, más optimistas. Mi hija, gracias a los mejores medicamentos que el dinero podía comprar, empezó a mejorar. La luz volvió a sus ojos. Pensé que eso era todo. Un viaje, un pacto con el diablo y a Dios. Había salvado a mi familia y ahora podía volver a mi vida. Qué ingenuo, qué pendejo fui. Uno no hace un solo trato con el diablo. Una vez que le vendes tu alma, él es el dueño de la hipoteca para siempre. Episodio 2. La revelación. Una semana después, sonó el teléfono de mi casa. Un número desconocido. Era la misma voz norteña. El patrón quiere verte. Esta vez la reunión no fue en un hangar polvoriento. Fue en una casa descomunal en el Pedregal. Una fortaleza de piedra y cristal escondida detrás de altos muros coronados con alambre de púas y cámaras de seguridad. Y ahí, junto a una alberca que parecía un lago de aguas turquesas, lo conocí. Amado Carrillo Fuentes. No era como los narcos de las películas. No llevaba cadenas de oro ni botas de pieles exóticas. Vestía una camisa de lino blanca, pantalones de vestir impecables y mocasines italianos sin calcetines. Hablaba en voz baja, casi como un profesor universitario, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente penetrantes. Parecían leerte el alma, calibrar tu miedo, encontrar tus debilidades y ponerles un precio. Leo, me dijo, sirviéndome un vaso de whisky de una botella que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Me llamó por mi nombre, como si me conociera de toda la vida. Me dicen que eres el mejor, que vuelas como si hubieras nacido con alas. Yo necesito gente así a mi lado, gente leal, gente discreta, gente profesional. Me ofreció un sueldo mensual que era 10 veces lo que ganaba en la aerolínea. Y un bono por cada vuelo, cada mandado, como él lo llamaba. Ya no había vuelta atrás. Ya estaba dentro hasta el cuello. Mi hija estaba a salvo, sí, pero yo había vendido mi alma a plazos, y Amado Carrillo era ahora el dueño. Mi vida se transformó. Dejé Aeroméxico con una excusa de problemas de salud. Me convertí en una sombra que se movía por pistas clandestinas y aeropuertos privados. Empecé a volar casi todos los días. Learjets, Gulfstreams, Sabreliners. Una flota entera, la legendaria flota del Señor de los Cielos. Llevaba toneladas de cocaína de Colombia a pistas secretas en Chihuahua, Sonora, Coahuila. Pero pronto, mi trabajo evolucionó. Empecé a transportar algo mucho más valioso y mucho más peligroso que la droga. Gente. Políticos de alto nivel, generales con estrellas en los hombros, banqueros con sonrisas falsas, líderes sindicales. Los subía en México, en hangares discretos, y los bajaba en Panamá, en las Islas Caimán, en Houston, en Ginebra. En esos vuelos, en la intimidad silenciosa de esa cabina presurizada a 30,000 pies de altura, fue donde tuve mi verdadera revelación. La epifanía no llegó de golpe, sino en fragmentos, en conversaciones escuchadas a medias a través de la puerta de la cabina, en susurros que el zumbido de los motores no lograba ahogar. Ellos, mis pasajeros de guayabera y traje de diseñador, creían que el piloto era solo parte del fuselaje, un chofer invisible. Y hablaban. Oh, cómo hablaban. El primer indicio claro fue un vuelo a Toluca. Llevaba a un general de división del ejército mexicano.
un hombre condecorado cuya cara salía en los periódicos, y al director de un importante banco nacional. El operativo en la Sierra de Guerrero es mañana al amanecer, decía el general. Su voz un murmullo grave y autoritario. Mis hombres tienen órdenes de hacer mucho ruido, confiscar un par de laboratorios de los Valencia, para que la prensa tenga su carnada. Pero la carretera federal, la que va a la costa, estará despejada de las 3 a las 5 de la mañana. Ni un solo retén. Que la gente del señor aproveche esa ventana. El banquero se rió, un sonido agudo y desagradable. Excelente, mi general. El señor le agradece su cooperación. Los fondos para su campaña de reelección en el sindicato del ejército estarán en su cuenta de Zúrich el viernes. Considere el préstamo para su hijo aprobado. Yo estaba al otro lado de la puerta, con los audífonos puestos pero sin ninguna comunicación entrante, escuchando cómo planeaban un operativo militar falso para beneficiar al hombre que me pagaba el sueldo. Estaban hablando del operativo que saldría en las noticias, la gran victoria del gobierno contra el narco. Y era una farsa, un montaje para eliminar a la competencia de Amado. Yo no estaba trabajando para un narcotraficante. Estaba trabajando para un poder en la sombra, un gobierno paralelo que operaba con total impunidad. La revelación culminó meses después, en un vuelo que me quitó el velo de los ojos para siempre, dejándome ver la verdadera y monstruosa cara de la realidad. Amado me pidió que lo llevara a una base militar abandonada en Honduras. Aterrizamos en una pista vieja, cubierta de maleza que se metía entre las grietas del asfalto. Allí, en medio de la selva húmeda y el zumbido ensordecedor de los insectos, nos esperaba un helicóptero Black Hawk sin insignias, pintado de un negro mate que absorbía la luz. De él bajaron 2 hombres, americanos, rubios, altos, de traje a pesar del calor sofocante, con ese aire inconfundible de la CIA. Hablaban un español con un acento aprendido en un aula de Langley. La reunión fue en el interior del jet, el único lugar con aire acondicionado en kilómetros a la redonda. Yo, como siempre, estaba en la cabina, supuestamente fuera de su vista y oído, pero podía escucharlo todo a través del sistema de intercomunicación que había dejado accidentalmente abierto en un canal de baja frecuencia. La situación con los contras se está complicando, dijo uno de los americanos, su voz plana, sin emoción. Necesitamos una nueva ruta para el armamento que viene de Israel, y necesitamos fondos que no puedan ser rastreados por el Congreso. Fondos limpios. Amado asintió, con la calma de un CEO en una junta directiva. Mis rutas aéreas por el Caribe están a su disposición. A cambio, necesito que sus satélites me avisen de cualquier movimiento de la Armada de Colombia en mis zonas de carga. Y que la DEA baje la presión sobre mis operaciones en el sur de Texas por los próximos 6 meses. Mis socios en Houston se están poniendo nerviosos. Hecho, dijo el otro americano. Y sobre la cocaína, entendemos que es el lubricante de toda esta operación. Mientras siga fluyendo hacia el norte, podemos hacer la vista gorda. Considerémoslo un mal necesario para combatir un mal mayor: el comunismo en Centroamérica. En ese momento, sentado en mi asiento de capitán, con mis manos sobre los controles de una máquina de millones de dólares, sentí un vértigo que no tenía nada que ver con la altitud. Se me revolvió el estómago. La monstruosa y cínica dimensión del juego se desplegó ante mí con una claridad brutal. La famosa guerra contra las drogas era un circo para la televisión, un espectáculo para mantener al público entretenido y asustado. El verdadero poder no se disputaba a balazos en las calles de Tijuana, sino en jets privados, con un whisky en la mano
entre los hombres que supuestamente debían combatirse. Amado les garantizaba inteligencia sobre los otros cárteles, sobre los movimientos de los zapatistas en Chiapas, sobre los grupos de izquierda en Sudamérica. Y ellos, los mismos que ponían su cara en los carteles de "Se busca", a cambio, le daban luz verde, le proporcionaban un paraguas de impunidad. El Señor de los Cielos no era solo un apodo por su flota de aviones. Era porque volaba por encima de la ley, por encima de los gobiernos, en una estratosfera de poder donde las reglas mortales no aplicaban. Y yo era su piloto, el conductor del autobús del infierno. Episodio 3. El ascenso. Me convertí en su sombra en el aire, su confesor involuntario. Mi vida era un desfile de contrastes brutales que habrían vuelto loco a un hombre más débil. Un día, volaba con su familia de vacaciones a Boyle y a Aspen. Llevaba a sus hijos a sus internados caros en Suiza. Los niños me llamaban Tío Leo y me contaban sus problemas con las matemáticas, mientras su padre, sentado en la cabina de pasajeros, ordenaba la ejecución de una familia rival a miles de kilómetros de distancia por el teléfono satelital. Otro día, llevaba a sus amantes de compras a la Quinta Avenida en Nueva York o a la Rue du Faubourg Saint-Honoré en París. Una de ellas, una reina de belleza de Sinaloa llamada Brenda, se sentaba a mi lado en la cabina, aburrida. «Ay, Leo», me decía, mientras se pintaba las uñas con un esmalte carísimo que apestaba a químicos. «Amado es tan bueno, ¿verdad? Me compró un departamento en Polanco, pero es tan aburrido a veces, siempre hablando de negocios, de plazas y toneladas. ¿Tú crees que me quiera de verdad?». Yo solo sonreía y asentía, pensando en las toneladas de veneno que pagaban por sus diamantes y su aburrimiento existencial. Conocía sus rutinas, sus manías, sus miedos, sus sueños de retirarse algún día a una isla griega. Amado, en la intimidad, no era un sádico. No disfrutaba la violencia por la violencia. Para él era una herramienta de negocios, un costo operativo, una línea más en la hoja de cálculo. La sangre es mala para las finanzas, Cóndor, me dijo una vez mientras sobrevolábamos el Caribe, contemplando el mar turquesa. Asusta a los inversionistas y atrae una atención que no necesitamos. Pero cuando había que usarla, no dudaba ni un segundo. Una de esas veces fue una misión que se me quedó grabada a fuego, una cicatriz en el alma. Me ordenó volar a Culiacán de improviso. «Necesito que hagas una limpieza, Cóndor». No dio más detalles. En la pista me esperaba una camioneta Suburban blindada. Me dijeron que esperara. A la media hora llegaron. Traían a 3 hombres brutalmente golpeados, amarrados con alambre de púas. Sus rostros eran una masa de sangre y moretones. Eran del cártel de los Arellano Félix, que le habían robado un cargamento. Los subieron al avión a patadas, como si fueran sacos de papas. El olor a sangre coagulada y a miedo llenó la cabina. Un aroma denso y metálico que me provocó náuseas. «Vuela hacia el Pacífico, directo al oeste», me ordenó por el teléfono satelital el hermano de Amado, Vicente. Su voz era visceral, cargada de una crueldad que Amado ocultaba bajo su calma. «Cuando estés a 100 millas náuticas de la costa, donde no haya ni un puto barco pesquero en el radar, me llamas». Lo hice. Volé en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los quejidos ahogados de los hombres en la parte de atrás. El océano, bajo la luna, era un espejo negro, infinito y aterrador. No había horizonte, solo la negrura del agua fundiéndose con la negrura del cielo. Llamé a Vicente. «¿Ya estás ahí?».
preguntó. Sí, señor. 100 millas. No hay nada en el radar. Ahora abre la compuerta de carga y tíralos, dijo Vicente, con una naturalidad que helaba la sangre. Así, sin más, como si me pidiera que tirara una bolsa de basura. Sentí un bloque de hielo formándose en mi estómago. Mis manos se aferraron a los controles. Señor, pero están vivos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de amenaza. Luego, la voz de Vicente se volvió un gruñido bajo y peligroso. ¿Escuchaste, pendejo? O los tiras tú o cuando regreses te tiramos a ti con ellos. Y después vamos por tu mujercita y tu escuincla enferma. ¿Entendiste? La amenaza directa a mi familia fue el interruptor que apagó mi conciencia. Seguí la orden. Mi entrenamiento como piloto se hizo cargo, mis manos moviéndose por puro instinto, desconectadas de mi cerebro que gritaba. Despresuricé la cabina, bajé a una altitud más segura y activé el mecanismo de la compuerta de carga. El aire helado entró con un rugido ensordecedor, arrancando papeles y cualquier objeto suelto. Vi por el rabillo del ojo cómo los hombres de Vicente, que habían volado conmigo, empujaban a los 3 cuerpos atados hacia el vacío. Uno de ellos, el más joven, me miró a los ojos por una fracción de segundo. No había odio en su mirada, solo un terror absoluto, una súplica silenciosa que me atravesó como un cuchillo de hielo. Luego desapareció. El sonido de los cuerpos golpeando el viento y desapareciendo en la oscuridad abismal nunca, jamás, se me ha borrado de la mente. Es un eco que me despierta en las noches, sudando frío. Regresé a México y Amado me estaba esperando en el hangar. Me puso una mano pesada en el hombro. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Hiciste lo que tenías que hacer, Cóndor. La lealtad es lo único que nos mantiene vivos en este negocio. Lo único. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un reloj Patek Philippe de oro macizo. Para que nunca olvides la hora, dijo con una media sonrisa. No era un regalo, era un recordatorio. Unas esposas de oro, un recordatorio de que mi tiempo, mi vida, le pertenecía a él. Episodio 4. La culminación. Los años pasaron como un borrón de vuelos nocturnos. Dinero sucio y miedo constante. El dinero fluía como un río, pero la presión aumentaba exponencialmente. La DEA, con nuevos jefes en Washington que querían colgarse una medalla, estaba encima de él como nunca antes. El gobierno de Ernesto Zedillo, presionado por los gringos y por una opinión pública harta de la violencia, ya no podía hacerse de la vista gorda. Amado se había vuelto demasiado grande, demasiado visible, demasiado famoso. Era una celebridad del inframundo. Su rostro estaba en todas las portadas de los periódicos y en los noticieros de todo el mundo. Era el hombre más buscado del planeta. Y entonces, a principios de 1997, me llamó a su rancho en Nabolato. Estábamos solos, sentados en su porche, viendo el atardecer teñir el cielo de naranja y púrpura sobre los campos de cultivo. Me tengo que desaparecer, Cóndor, me dijo sin mirarme, con la vista perdida en el horizonte. Mi cara es mi sentencia de muerte. Necesito una cara nueva, una vida nueva. Voy a morirme. No entendí. Mi mente no podía procesar esas palabras. ¿Se va a entregar, patrón? ¿Va a negociar? Se rió. Una risa seca, sin una pizca de alegría. No seas ingenuo, Leo. Yo no me entrego. Yo no pierdo. Voy a fingir mi muerte. Y tú, mi amigo, tú me vas a ayudar. Y entonces, con la misma calma con la que planeaba un envío de 5 toneladas de cocaína, me explicó el plan. Era una locura. Una obra de teatro de una genialidad macabra. La cirugía plástica era la coartada perfecta.
Era un procedimiento de alto riesgo, todos lo sabían. Si salía mal, nadie sospecharía. Ya tenían a los doctores, un equipo de cirujanos plásticos de renombre, comprados con maletines de dinero y amenazados con fotos de sus hijos yendo a la escuela. Y tenían al doble. Un narco de poca monta de Durango, con una estructura ósea y una complexión similar a la de Amado. Un hombre destruido por la heroína y con deudas de juego hasta el cuello. Le ofrecieron a su familia una fortuna para que se callara la boca y lo dejaran poner su cuerpo. El pobre diablo ni siquiera sabía para qué era. Solo que le iban a saldar sus deudas. El plan era que este hombre, el doble, entraría al Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México. Él sería el que entraría al quirófano. Mientras tanto, Amado, ya sedado y con los primeros vendajes puestos por un médico de su total confianza en una casa de seguridad, saldría por la puerta de servicio del hospital en una ambulancia, como si fuera un traslado de rutina de otro paciente. Mi trabajo era tener el avión listo. El mejor de la flota, un Learjet 45, con el tanque lleno hasta el tope y un plan de vuelo falso con destino a las Bahamas. Nadie, absolutamente nadie, debía saber el destino real. Solo yo. Confío en ti más que en mi propia sangre, Cóndor, me dijo. Y esta vez sí me miró a los ojos, y en ellos vi un atisbo de vulnerabilidad, de miedo real. Mi vida entera va a estar en tus manos. La noche del 3 de julio de 1997 fue la más larga de mi vida. Esperé en la pista clandestina de Toluca, sentado en la cabina del piloto, con todos los sistemas apagados. El silencio era total, opresivo, solo roto por el canto de los grillos. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. El plan era tan complejo que cualquier cosa podía salir mal. Un retén inesperado, una llamada anónima, un soplo. ¿Y si la DEA o los militares ya sabían y estaban esperando para caerle encima? Yo era el único eslabón que conectaba al amado vivo con el amado muerto. Si me atrapaban a mí, todo se derrumbaba. Estaba acabado. Justo después de la medianoche, mi radio de onda corta crujió. Complicación, patrulla de federales en la ruta, espera. Mi corazón se detuvo. Esto era todo. Se acabó. Pasaron 20, 30 minutos que se sintieron como años. Imaginé el tiroteo, las sirenas. Entonces, la radio volvió a la vida. Ruta despejada, ya vamos para allá. Finalmente, vi las luces de la ambulancia acercándose por el camino de tierra. Se detuvo junto al avión, con el motor encendido. Abrieron las puertas traseras. Bajaron una camilla. En ella iba un hombre completamente vendado de la cara y el torso, con una sonda intravenosa en el brazo. Dos de los guardaespaldas más leales y sanguinarios de Amado, el Chuy y el Rambo, lo subieron a la cabina. No cruzamos ni una palabra, solo un asentimiento seco. Lo aseguraron en el interior del avión, en un área que habíamos acondicionado. El Rambo se me acercó, su cara a centímetros de la mía. Su aliento olía a alcohol y pólvora. Abre la boca sobre esto alguna vez y estás muerto. Tu esposa y tu hija también. Las vamos a encontrar donde sea que las escondas, aunque sea en el puto infierno. Me entregó un teléfono satelital. El patrón te dará instrucciones en el aire. Ahora lárgate de aquí. Encendí las turbinas. El rugido partió la noche. Despegué sin autorización de la torre, como un fantasma elevándose en la oscuridad. En cuanto alcancé la altitud de crucero, el teléfono satelital sonó con un pitido agudo. Era la voz de Amado, distorsionada por los sedantes y los vendajes. Un susurro ronco, pero inconfundiblemente era él.
Rumbo sur, Cóndor. Ponle proa a Santiago de Chile. Chile. Estaba en el otro extremo del continente. Era perfecto. Lejos de los colombianos, de los gringos, de todos sus enemigos en México. Un país estable, ordenado, con una clase alta corruptible. Un lugar donde un hombre con dinero infinito podía comprar una nueva identidad, una nueva historia, y desaparecer del mapa para siempre. El vuelo duró casi 8 horas. Las 8 horas más tensas de toda mi existencia. Estaba volando con el hombre más buscado del planeta. Un fantasma que en unas horas el mundo entero daría por muerto. Cada comunicación por radio con los controles aéreos de Perú o Bolivia me helaba la sangre. Teníamos papeles falsos. Un manifiesto que decía que transportábamos a un paciente chileno para un tratamiento médico de emergencia. Una mentira tan delgada como el fuselaje del avión que nos separaba del vacío. Cuando sobrevolábamos el desierto de Atacama, un paisaje lunar bajo las estrellas, Amado habló de nuevo, su voz un poco más clara. En las afueras de Santiago hay un aeródromo privado. Se llama La Escondida. Aterriza ahí. Te estarán esperando. Lo encontré en las cartas de navegación. Era una pista iluminada por antorchas, como en mis primeros días de novato en la sierra. Aterricé con la suavidad que la ocasión merecía. Apenas me detuve al final de la pista. 2 camionetas Suburban negras, idénticas, se acercaron con las luces apagadas. Hombres de traje, con un inconfundible acento chileno, abrieron la puerta del avión. Bajaron a Amado con un cuidado extremo, como si fuera un tesoro frágil. Antes de cerrar la puerta, la figura en la camilla levantó una mano vendada y me hizo un leve gesto con los dedos. Un adiós. Un gracias. Un cumpliste. Nunca lo sabré. Vi cómo las camionetas se alejaban por un camino de tierra y desaparecían en la noche. Y yo me quedé ahí, solo, en medio de la nada, con un avión vacío y el secreto más grande del narcotráfico quemándome en el cerebro. Punto de inflexión. La noticia de su muerte estalló al día siguiente como una bomba atómica. El gobierno mexicano, triunfante, exhibió un cadáver hinchado y deforme como un trofeo de caza mayor. Los gringos, cómplices de la farsa o engañados por ella, confirmaron su identidad con unas pruebas de ADN que, por supuesto, eran falsas, plantadas. El mundo se lo creyó. Yo sabía la verdad. Regresé a México. El cártel de Juárez, sin su cabeza, se sumió en el caos. Vicente, el viceroy, intentó tomar el control, pero no tenía ni el cerebro ni el carisma diplomático de su hermano. Vicente gobernaba con el terror puro. Empezó una purga sangrienta. Todos los que sabían algo, todos los que podían ser un riesgo, todos los que participaron en la gran obra de teatro, empezaron a desaparecer. El punto de no retorno para mí. La línea que me di cuenta que no podía seguir cruzando. Llegó 2 semanas después del escape de Amado. Estaba en mi departamento, viendo las noticias, cuando apareció la historia. Encuentran los cuerpos de 3 reconocidos cirujanos plásticos en la carretera a Acapulco. Las imágenes eran borrosas, pero el mensaje era diáfano. Los cuerpos estaban dentro de unos tambos llenos de cemento. Los habían torturado salvajemente. Les habían cortado las manos con las que habían operado al doble. Entendí que yo era el siguiente en la lista. Yo era el último cabo suelto, el único que sabía el destino final. Era un hombre muerto caminando. Vicente me llamó. Su voz en el teléfono era fría, carente de cualquier calidez. Tengo un jale para ti, Cóndor. Un último vuelo, muy importante. Me citó en un rancho en Jalisco. Cuando llegué,
Supe que era una trampa. El ambiente era pesado, tenso. Los sicarios me miraban diferente, no con el respeto de antes, sino con una curiosidad morbosa, como se mira a un animal que va a ser sacrificado. Me llevaron con Vicente. Estaba sentado junto a Ramón Alcides Magaña, el metro, un tipo sanguinario que era su nuevo jefe de seguridad. «Vas a llevar a un amigo a dar un paseo», dijo Vicente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Un amigo que se equivocó, que habló de más. Sacaron a un hombre de una bodega. Era el Chuy, uno de los dos guardaespaldas que había ayudado a subir a Amado al avión esa noche. Lo habían torturado hasta casi matarlo. Apenas podía estar en pie. «¿Lo vas a llevar con su familia?», dijo Vicente con una sonrisa torcida, disfrutando del momento. Y entonces, de la casa principal, sacaron a la esposa de Chuy y a sus dos hijos, una niña de unos 8 años y un niño más pequeño, de 5. Lloraban en silencio, petrificados de terror. «Los vas a subir al avión», continuó Vicente, saboreando cada palabra. «Y los vas a tirar a medio Pacífico, a todos, para que aprendan que la traición en esta familia se paga con la sangre de toda la familia». En ese instante, todo se detuvo. El sonido se apagó, el mundo se movió en cámara lenta. Vi la cara de mi propia hija, de Sofía, en el rostro de esa niña aterrorizada. Vi a mi esposa en los ojos de esa mujer suplicante. Todo el dinero, todos los lujos, todo el poder que creí tener, se hizo cenizas en ese momento. Se desató una guerra en mi cabeza, un monólogo furioso y desesperado. «Hazlo, Leonardo. ¿Es tu vida o la de ellos? Ya has matado antes. ¿Qué más da una familia? Has transportado veneno, has tirado hombres al mar. Esto es solo un paso más. Tienes que sobrevivir. Piensa en Sofía, ella te necesita vivo. Cierra los ojos y hazlo. Sobrevive. Es lo único que importa». Pero otra voz, una que creía muerta hacía mucho tiempo, la del capitán Márquez, la del padre que llevaba a su hija a los viveros, gritó más fuerte. «No, no esto. He transportado veneno. He sido cómplice de asesinatos. He vivido en la mierda. Pero esto, matar a un niño. Si haces esto, ya no queda nada de ti. Serás solo un monstruo. ¿Qué clase de padre serías entonces? Uno que mata a los hijos de otros para salvarse a sí mismo. No puedes. Hay una línea. Esta es la línea». Miré a Vicente directamente a los ojos. «No lo voy a hacer», dije, y mi voz salió sorprendentemente firme. El silencio en la habitación fue absoluto, tan denso que se podía cortar. El metro sacó su pistola, una Super del 38 con cachas de oro y diamantes. Me la puso en la sien. El frío del acero era una descarga eléctrica. «Repite lo que dijiste, pendejo». Mi vida entera pasó ante mis ojos en un segundo. Pero extrañamente ya no tenía miedo. Ya estaba muerto de una forma u otra. Prefería morir como un hombre a vivir como el monstruo que me pedían ser. Dije que no lo voy a hacer. Repetí, más firme aún. «Mátenme si quieren, pero yo no mato niños». Vicente me miró, genuinamente sorprendido. Quizás esperaba que suplicara por mi vida. Se levantó lentamente y le hizo una seña a el metro para que bajara el arma. «Está bien, Cóndor. Entiendo. Tienes principios. Lo respeto». Me dio una palmada en la espalda que se sintió como el beso de Judas. «Vete a tu casa. Descansa. Ya buscaremos a otro piloto menos sensible». Supe en ese mismo instante que acababa de firmar mi sentencia de muerte. No me mataron ahí porque no era su estilo. Lo harían parecer un accidente de coche, un asalto que salió mal,
algo que no los implicara directamente. Me subí a mi coche y manejé como un loco, no a mi casa, sino hacia la dirección opuesta, hacia la única salida que me quedaba. Sabía que el cártel me estaría cazando como a un animal. Desaparecí esa misma noche. Usé todo lo que había aprendido de ellos para moverme sin ser visto. Cambiaba de coche cada día, comprándolos en efectivo a loteros de mala muerte. Usaba teléfonos prepagados que tiraba a la basura después de una sola llamada. Dormía en moteles de paso en las afueras de la ciudad, pagando en efectivo y registrándome con nombres falsos. Pero sabía que no podía correr para siempre. Sus recursos eran ilimitados. Sus tentáculos llegaban a todas partes. Y lo más importante, sabían cuál era mi única debilidad: mi familia. Una semana después de mi huida, me dejaron un sobre en el parabrisas de mi coche. Dentro había una sola fotografía. Era de mi hija Sofía, saliendo de la escuela, riendo con sus amigas. Estaba tomada con un teleobjetivo desde lejos. Debajo de la imagen, escrito con un rotulador grueso, solo ponía una frase: «Estamos cerca». Se me heló la sangre. El miedo que sentí no fue por mí. Fue un terror visceral y primitivo por ellas. Ya no se trataba de mi vida. Las iban a matar, a ella y a mi esposa, para mandarme un mensaje. No me quedaba ninguna otra opción. Hice la llamada. El agente de la DEA, un tipo llamado Jordan, me citó en el bar del Hotel Camino Real en Polanco. «Ven solo, Leo. Si veo algo raro, el más mínimo movimiento sospechoso, me voy y no hay trato. Y estás por tu cuenta». Fui. Me senté en el bar. Pedí un café que no podía beber porque las manos me temblaban. A los 10 minutos, un gringo alto, rubio, con cara de pocos amigos, se sentó frente a mí. «Soy Jordan», dijo en un español perfecto. «Tienes 5 minutos para convencerme de que no te ponga las esposas ahora mismo y te tire en una celda por el resto de tu miserable vida». Lo miré a los ojos. Amado Carrillo está vivo. Jordan ni parpadeó. «¿Tienes pruebas?» «Yo soy la prueba», le dije. «Yo lo saqué del país». Y entonces le conté todo. La entrega fue la cosa más tensa que he vivido. Me citaron al amanecer en el estacionamiento de la Basílica de Guadalupe. Una operación conjunta entre la DEA y un grupo de élite de la Marina Mexicana. Tenía que llegar en mi coche. Vería una camioneta van azul. Si todo estaba bien, parpadearían las luces de emergencia 3 veces. Llegué. Vi la van. Esperé. Nada. 1 minuto. 2 minutos. El corazón me iba a explotar en el pecho. Pensé que era una trampa. Estaba a punto de pisar el acelerador cuando las luces parpadearon. 3 veces. Me bajé del coche con las manos en alto. En segundos, estaba rodeado. Me tiraron al suelo. Me esposaron. Jordan se me acercó. «Bienvenido a tu nueva vida, Leo», me dijo. Mientras me metían en la camioneta, vi a lo lejos, en la entrada del estacionamiento, a el metro y a 2 de sus sicarios en otro coche. Habían llegado tarde. Por 5 minutos me salvé. Y aquí estoy, 25 años después, en esta casa en medio de la nada, que es mi jaula de oro. Mi testimonio sirvió para desmantelar parte de la red de lavado de dinero de Vicente y para encarcelar a un par de generales corruptos. Pero el negocio siguió. Siempre sigue. Mi familia está a salvo. Viven en algún lugar del Medio Oeste. Mi esposa se volvió a casar. Mi hija, mi Sofía, se graduó con honores. Es doctora, oncóloga pediatra. Ironías de la vida. Salva a niños como la que yo era incapaz de salvar. No las he vuelto a ver en persona. Una llamada al año, en Navidad, con la voz distorsionada por un aparato, es todo lo que tengo.
Es el precio que pagué. A veces veo las noticias. Veo a los nuevos capos, a los hijos de los viejos jefes, matándose por las mismas plazas, por el mismo veneno. Y me doy cuenta de que nada, absolutamente nada, ha cambiado. ¿Saben por qué decidí hablar ahora? Porque estoy cansado del silencio. Cansado de que la mentira sea la historia oficial. Amado Carrillo fue más listo que todos ellos juntos. Compró su salida. No sé si seguirá en Chile o en algún otro lugar. Quizás murió de viejo, en una cama caliente, rodeado de una nueva familia que no sabe quién fue. Se salió con la suya, y yo, su cóndor, el que le dio las alas para escapar, sigo aquí, encerrado en mis recuerdos. Si estás escuchando esto, quien quiera que seas, escúchame bien. Esta vida te ofrece dos salidas, y las dos son una mierda. Una celda de máxima seguridad o un hoyo en la tierra. Creerás que eres el dueño del mundo, pero eres un peón en una guerra controlada por hombres que nunca conocerás. Los que visten de traje y corbata. Los que negocian en los jets privados como en el que yo volaba. Ellos son los verdaderos dueños del circo. Y tú, y yo, somos solo los payasos que sangran para divertir al público. Yo volé más alto que nadie. Toqué el sol con la punta de las alas de mi avión. Y me quemé. Me quemé hasta los huesos. Fui el cóndor, el hombre de confianza del Señor de los cielos. Y ahora no tengo ni cielo. Solo este viento helado de Montana que aúlla en las noches y suena como los fantasmas de todos los que dejé atrás. Que mi historia les sirva de algo. Porque para mí ya es demasiado tarde.